Buenas tardes. Bienvenidos al ciclo de actividades por videoconferencia que brinda el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hoy, como actividad organizada por el Instituto de Derecho Parlamentario que dirige el doctor Enrique Daniel Rodríguez Masdeu, contamos en la cuarta parte de temas actuales de Derecho Parlamentario con los doctores Mario Midón, Hernán Alejandro Olano García, Sara Berenice Horta Flores, Luis Sánchez Caballero Rigalt y Fausto Andrés Segovia Salcedo. Les recomendamos que mantengan los micrófonos en silencio para evitar interferir en la locución de los expositores y de surgir alguna pregunta, la realicen vía chat. Ahora sí, le damos la palabra a los doctores. Bienvenidos. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿me escuchan? Bien. Bienvenidos a esta cuarta parte de las jornadas Temas Actuales de Derecho Parlamentario. Como siempre dice la doctora Mariana Senenzi, la subdirectora, es un honor para nosotros poder contar primero con amigos, y más aún que amigos, con juristas amigos que nos comparten su aquilatada experiencia en temas de derecho parlamentario. O sea que aún hace más enriquecedor la amistad, el poder aprender de ellos y poder compartir conocimientos. Algunos de hace más de 10 años, otros algunos años menos, pero siempre compartiendo conocimientos y de alguna manera todos progresando en esto de los estudios de derecho parlamentario, que es lo que queremos transmitir a todos. Sin más, quisiera darle la palabra a la doctora Susana Parrondo, que es la moderadora del encuentro. Doctora Parrondo, por favor. Buenas tardes a todos. A continuación tendrá el uso de la palabra el doctor Hernán Alejandro Olano García, rector de la institución universitaria Colegios de Colombia, UNICOC Colombia, ex secretario general de la Corte Constitucional de Colombia, ex vicerrector de la Universidad La Gran Colombia, miembro del número de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, investigador senior ante el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia. El tema de su exposición será Las curules de paz para las víctimas del conflicto colombiano en la Cámara de Representantes. Tiene el uso de la palabra, doctor. Muchísimas gracias al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, a todos los ponentes de esta cuarta jornada, temas actuales de derecho parlamentario, al doctor Enrique Daniel Rodríguez Masdeu por la invitación, el doctor Mario Midón, la doctora Sara Berenice Horta Flores, a quien aprovecho para felicitarla por los 500 años de la Universidad de San Luis Potosí, al doctor Luis Caballero Rigalt, desde México también, al doctor Fausto Andrés Segovia Salcedo del Instituto Ecuatoriano de Estudios Legislativos del Ecuador y a la doctora María Gracia Nenzi por esta invitación. Voy a poner acá el tiempo para tratar de no pasarme. Bueno, como lo había manifestado en algún encuentro anterior en torno a la integración del Congreso de la República en Colombia, desde 1821, con la Constitución que se sancionó el 30 de agosto de ese año y que fue la misma Constitución para Venezuela, para Colombia y para Ecuador, con sus nombres actuales, pero que era la Constitución villarrosariense de 1821, se estableció el sistema bicameral en estos actuales tres países. Hoy en día, en Colombia ese sistema bicameral está integrado por el Senado de la República y la Cámara de Representantes. El Senado compuesto por 108 senadores elegidos 100 por la circunscripción nacional y 2 por una circunscripción especial indígena. De la misma forma, desde hace 5 años, con la firma de los acuerdos de paz, tanto en Cartagena como en el Teatro Colón, se decidió asignar 5 curules en el Senado de la República al antiguo partido FARC, que era en su momento las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y que luego cambian por la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, que este año ha cambiado por el nombre de Los Comunes. Ellos tienen hasta el 2034
5 curules en el Senado de la República y 5 curules en la Cámara de Representantes. Y una curula adicional dentro del Senado le corresponde al candidato que quede en segundo lugar en su aspiración a la presidencia de la República. Por su parte, la Cámara de Representantes está integrada por 172 congresistas, los cuales son elegidos 161 por las circunscripciones departamentales y por Bogotá. Los departamentos son las provincias en Colombia. Un representante también por los colombianos residentes en el exterior, otro por la circunscripción indígena, 2 por las comunidades afrocolombianas, 1 por la comunidad raizal del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y 5 representantes más por el Partido de los Comunes, antes FARC, y otra curula adicional para la fórmula vicepresidencial. Por eso, pues dado el carácter especial de estas circunscripciones, los miembros de los grupos armados al margen de la ley que hubiesen suscrito un acuerdo de paz con el gobierno nacional o se hubiesen desmovilizado de manera individual en los últimos 20 años, no podrían presentarse como candidatos a las circunscripciones transitorias especiales de paz que fueron reservadas para las víctimas. No debemos olvidar que Colombia también posee representación en el Parlamento andino con 5 representantes que tienen los mismos derechos, deberes y obligaciones y asignación salarial que los senadores de la República, los cuales ya no son elegidos popularmente, como se ocurrió hace algún tiempo. Pues bien, lo que corresponde a la materia de mi intervención tiene que ver con que el pasado 25 de agosto fue suscrito por el presidente de la República, Iván Duque Márquez, una enmienda constitucional, el acto legislativo número 2 de 2021, por medio del cual se crearon 16 circunscripciones transitorias especiales de paz para la Cámara de Representantes, creándose también esos cupos, esas 16 curules para la paz, particularmente hacia las víctimas y por disposición de una orden que se le dio por parte de la Corte Constitucional al presidente de la República para que estén durante los periodos 2022 a 2026 y 2026 a 2030 haciendo parte de la Cámara de Representantes. En Colombia, para ser representante a la Cámara, se requiere únicamente ser ciudadano en ejercicio con más de 25 años de edad. Pero con este acto legislativo que apenas está cumpliendo, 15 días de haber sido expedido, los candidatos, además de los requisitos generales, deben ser ciudadanos en ejercicio para evitar precisamente que sean extranjeros que estuviesen vinculados de pronto a antiguos grupos al margen de la ley. Y también que cuyo domicilio corresponda a la circunscripción por la cual se van a presentar o hayan sido personas desplazadas por la violencia de esos territorios y se encuentren en proceso de retorno, agregando además que el candidato debe haber nacido o habitado en el territorio de la respectiva circunscripción los 3 años anteriores a la fecha de la elección, sobre todo por los espacios territoriales de rehabilitación que se han creado últimamente también para las personas víctimas, para los desplazados y para los excombatientes, o también que en cualquier momento hayan vivido durante 3 años en esos territorios, con el propósito de establecer en el territorio de la circunscripción su lugar de habitación y haber en algún momento, debido al desplazamiento forzado, haber vivido en esos territorios. No se pueden presentar como candidatos quienes hayan sido candidatos elegidos o no a cargos públicos con el aval de los partidos o movimientos políticos con representación actual en el Congreso o con personería jurídica, o quienes lo hayan sido por un partido cuya personería jurídica se haya perdido. Recientemente en Colombia, la Corte Constitucional, a través del recurso de amparo, es decir, de la acción de tutela, renovó 2 personerías jurídicas de movimientos políticos que habían desaparecido por efecto del tiempo y de la violencia. Ya teníamos el antecedente en Colombia del partido Unión Patriótica, que se conocía también en su momento como el brazo político de las FARC,
que sistemáticamente, debido a fuerzas oscuras, sus integrantes habían sido asesinados uno a uno. Y por otro lado, por efecto del narcotráfico, el Partido Nuevo Liberalismo, que en 1989 tuvo una baja bastante deplorable, como fue la de su líder, el doctor Luis Carlos Galán Sarmiento, por entonces senador de la República, quien se iba a presentar como candidato presidencial en 1990, pero en una manifestación política, las balas del narcotráfico acabaron con su vida. Lo mismo ocurrió también con el movimiento del actual senador, por haberse presentado en su momento como candidato presidencial y no haber obtenido la silla del Ejecutivo, el doctor Gustavo Petro, quien está buscando también la renovación de su partido político, La Colombia Humana. Entonces, no pueden ser candidatos algunos de los que hubiesen pertenecido a esos partidos que perdieron la personería jurídica, porque hay unos aspectos especiales que la Corte Constitucional quiere hacer valer hoy en día a través de la acción de tutela, que son muy diferentes a esta creación de las curules para la paz. Algo inusual con este acto legislativo es que, como existen unas circunscripciones territoriales de las provincias o departamentos, pero se crean estas circunscripciones territoriales especiales para las zonas que fueron de conflicto, puede haber una especie de voto doble para la Cámara de Representantes, ya que los ciudadanos pueden ejercer su derecho al voto en las circunscripciones especiales transitorias de paz, sin perjuicio de ejercer su derecho para la elección de representantes a la Cámara por las circunscripciones territoriales. Y pues esto no se había dado. Por eso la votación de las circunscripciones transitorias especiales de paz, para evitar que los jurados de votación consideren que el voto es nulo, porque aparecerán dos marcas en el tarjetón, tendrán dos tarjetones distintos. Un tarjetón para la Cámara de Representantes, un tarjetón para las circunscripciones especiales territoriales de paz donde opere, que son 16 circunscripciones especiales. De acuerdo con el artículo 134 de la Constitución Política de Colombia, el gobierno nacional, en cabeza del presidente, está obligado a reglamentar las sanciones de quienes, habiendo sido elegidos en alguna de estas circunscripciones territoriales de paz, no cumplan con los requisitos, lo cual quedará pues prácticamente para el próximo presidente de la República, toda vez que las elecciones presidenciales en Colombia se realizarán el último domingo de mayo por mandato de la ley, y si hubiere segunda vuelta 3 semanas más adelante. Pero la posesión de estos congresistas se cumplirá el 20 de julio del próximo año, luego de su elección el segundo domingo del mes de marzo, tal y como lo contempla también la norma electoral. Por tanto, las sanciones que le corresponde a Iván Duque reglamentar en este momento serán aplicables por quien sea su sucesor o sucesora. El acto legislativo, que es uno de los 3 mecanismos que existen en Colombia para enmendar la Constitución, uno es el acto legislativo, otro es que se hace a través del Congreso de la República, otro es el referendo y otro la Asamblea Nacional Constituyente, tal y como está previsto en la Constitución, entró a regir desde su promulgación, y aunque tan solo posee 4 artículos, crean a su vez 10 artículos transitorios para la Constitución Política de Colombia, dejando además un periodo de 30 días que ya está por vencerse para que el presidente Duque expida un decreto reglamentario que aterrice la materia del acto legislativo y, en lo no previsto, por analogía se apliquen las demás normas que regulan el tema electoral en Colombia. La norma igualmente permite que por decreto presidencial, a diferencia de lo que la misma Constitución establece, que se ha de realizar a través de leyes estatutarias que regulan, entre otras, los mecanismos de observación y transparencia electoral ciudadana, los mecanismos de participación, los derechos fundamentales, pues se realice una campaña especial de cedulación, es decir, de la obtención del documento nacional de identidad y también de registro electoral, y se regule todo lo referente a la pedagogía electoral y a la sensibilización en torno a la participación electoral.
Así las cosas, como les decía, la Cámara de Representantes contará con 16 representantes adicionales para 2 periodos constitucionales, 2022-2026 y 2026-2030. Y las curules serán asignadas a los candidatos de la lista con mayor cantidad de votos. Aquí no se aplica el sistema de voto preferente ni de cifra repartidora. Es una particularidad frente a los demás temas electorales que tenemos en Colombia. Pero algo mucho más importante, y aprovechando que se encuentran varias expositoras en este encuentro, es la denominada ley cremallera. ¿Qué significa la ley cremallera o a qué se le denomina en Colombia ley cremallera? Es que las listas deben elaborarse teniendo en cuenta el principio de equidad e igualdad de género. Es decir, que si existe un candidato varón, una candidata mujer, candidato varón, candidata mujer, candidato varón, candidata mujer, candidato varón, candidata mujer, para cerrar esa cremallera. Eso es lo que denominamos en Colombia la lista cremallera. Es decir, es la primera vez que no se aplicará para las listas el sistema de cuotas, la ley de cuotas que impone el que la tercera parte de las listas deban estar integradas por mujeres. Esto ocurrirá para las listas de Senado y para las listas de Cámara de Representantes por las circunscripciones territoriales, pero no para estas circunscripciones especiales donde se aplicará el sistema de cremallera. También estas circunscripciones especiales de paz contarán con reglas especiales para la inscripción y elección de candidatos, financiación electoral estatal y acceso a los medios regionales de comunicación. Es muy importante porque adicionalmente los candidatos o candidatas solo pueden ser inscritos por organizaciones de víctimas, por organizaciones campesinas o por organizaciones sociales, incluyendo las organizaciones de mujeres y de grupos significativos de ciudadanos. Pero algo también que quisiera añadir es que en Colombia, aunque solo existen 6.541 gitanos, pueden también inscribir candidatos y candidatas los consejos comunitarios que están en los municipios, los resguardos de las autoridades indígenas en sus territorios debidamente reconocidos de acuerdo con las normas del Ministerio del Interior y las CUMPANI legalmente constituidas. ¿Qué son las CUMPANI? Las comunidades de gitanos. Los gitanos, particularmente desde el año 2002, encuentran lugar no solo en el Plan Nacional de Desarrollo, sino también en la Ley de Víctimas. Y como les decía, aunque son 6.540 gitanos y gitanas en Colombia, el pueblo rom o romaní tiene una representación tal dentro de la Constitución que incluso los CRIS o tribunales de la justicia romaní también están incluidos dentro de la estructura de la jurisdicción pública y de la rama judicial en Colombia. Asimismo, para la elección de estas 16 circunscripciones especiales de paz, se excluyen las cabeceras municipales, se busca es la participación veredal, es decir, de las regiones más apartadas dentro del municipio, de los centros que no son tan poblados, que están dispersos en las diferentes circunscripciones, para lo cual se obliga a la Registraduría Nacional del Estado Civil, y esa sí es una dificultad del acto legislativo, a establecer puestos de votación en dichas zonas rurales. Los partidos que cuentan en este momento con representación en el Congreso, incluido el Partido de los Comunes, es decir, las antiguas FARC-EP, no pueden presentar candidatos. Solo esos grupos significativos, los consejos comunales, los resguardos indígenas, doctor, y las compañías o comunidades de doctor, gitanos. Quedan 3 minutos. Sí, en estos 3 minutos solo quería mencionar que, porque es un poquito más largo el texto que tenía preparado, que la autoridad electoral está obligada también a entregar unos anticipos. Esto no se veía desde 1991 con la Asamblea Nacional Constituyente. Unos anticipos del 50% del resultado de multiplicar el valor del voto a reponer
por el número de ciudadanos que integren el censo electoral de la respectiva circunscripción. Teniendo en cuenta que en Colombia la abstención es del 49%, pues se toma es con base el censo electoral. Si son 1000 personas, se le dará sobre el valor del voto que fije el Consejo Nacional Electoral un anticipo a esos candidatos como si fuesen 1000 los votantes y no 510, que sería lo que habitualmente ocurre dentro de nuestras elecciones. Los particulares también pueden contribuir a la financiación de las campañas a través del Fondo para la Financiación de Partidos. No pueden entregar donaciones que superen el monto del 10% establecido por el Consejo Electoral, que aún no se ha fijado, porque el Consejo Electoral lo hace únicamente 6 meses antes de las elecciones y lo hará al finalizar este mes. Finalmente, el acto legislativo dispone que cuando se utilicen medios de comunicación que hagan uso del espectro electromagnético, las campañas únicamente podrán utilizar los espacios gratuitos otorgados por el Estado y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, al igual que la Autoridad Nacional de Televisión, dispondrá lo pertinente. Esperamos, ya por último, que por razones de orden público el presidente de la República no suspenda la elección, tal y como también lo faculta esta norma constitucional nueva. Puede suspenderla en cualquiera de los puestos de votación de las 16 circunscripciones transitorias de paz de las cuales trata el acto legislativo. Si se dan bien las cosas, estas curules para la paz realmente serán la consolidación efectiva de los acuerdos, de los 6 años que se demoraron en adoptarlos y de los 5 años que ya tienen de vigencia, porque las víctimas realmente eran las grandes ausentes del proceso de paz. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor, por todo. A continuación, escucharemos la palabra de la doctora Sara Berinese Horta Flores, secretaria general y profesora investigadora de la Facultad de Estudios Profesionales Zona Huasteca de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México. Doctora en Derecho Constitucional por la Universidad de Buenos Aires, asesora para la Dirección de Apoyo Parlamentario del Congreso de la Unión, investigadora legislativa para el Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso del Estado de San Luis Potosí, consultora parlamentaria para la Universidad Estatal de Nueva York, Premio Nacional a la Mejor Tesis de Doctorado otorgado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, miembro del Sistema Nacional de Investigadores. El tema de exposición será el Parlamento y el control convencional de los derechos humanos. Tiene el uso de la palabra, doctora. Muchas gracias. Pues es un gusto saludarlos desde aquí, desde el estado de San Luis Potosí. Y como lo comenta el doctor Hernán, sí estamos festejando en la Autónoma de San Luis Potosí, que es una de las, que es la más antigua que tuvo autonomía en México. Y pues ahorita estamos de manera virtual, en algún momento ya nos veremos otra vez de manera personal. Por supuesto, quiero agradecer al Instituto de Derecho Parlamentario del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, a mis compañeros de mesa, que es un honor siempre estar aquí con ustedes y aprender de ustedes. Y por supuesto, mi agradecimiento al doctor Daniel Rodríguez Mazdeu y a la doctora María Gracia por convocarnos, por organizar estos eventos que son para el bien de todos. Y claro que voy a agradecer la ayuda cuando me digan 3 minutos antes porque no tengo cronómetro, así que voy a depender de la doctora Susana. Bien, la internacionalización de los derechos humanos, el control de convencionalidad, llegó tardíamente a México. Tenemos 10 años a partir de que hemos adquirido ese nuevo paradigma de protección y de interpretación de los derechos humanos. Y es reciente, 10 años apenas. La Constitución de México es de las más longevas del mundo, tenemos más de 100 años. En 1917 fue cuando fue vigente.
A la fecha hay más de 760 reformas a la Constitución. Es decir, los mexicanos reformamos la Constitución en promedio cada 2 meses. Y sí es una locura. Por lo tanto, podríamos haber modificado la Constitución en materia de derechos humanos mucho antes. En realidad, se hizo por la presión internacional, por sentencias condenatorias al Estado mexicano por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así que ya en junio de 2011, en el artículo 1 de la Constitución, se establece que los tratados internacionales en materia de derechos humanos adquieren rango constitucional. Esto tiene su historia aparte, porque de pronto soñamos con que nuestro bloque de constitucionalidad se ampliaba. La Corte Mexicana lo establece como un bloque de regularidad constitucional, un concepto que solo se ha escuchado aquí, pero en ocasiones la Corte ha dicho que sí, que están en el mismo rango, y últimamente en donde estamos ahora es que sí, los tratados internacionales en materia de derechos humanos tienen rango constitucional mientras no contravengan a la Constitución. Así que volamos un poco, pero luego la Corte nos sitúa en el Estado Nacional. De todos modos, hay avances. Claro que hay avances porque ingresamos a un modelo de control de convencionalidad que no estaba desarrollado antes de los 10 años. En sí, por una sentencia condenatoria de la Corte Interamericana, la Corte Mexicana estableció este modelo. Básicamente tiene 3 niveles. El primero es donde los jueces federales pueden declarar inválida una norma. Esto es para el caso de amparo, acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales. Declaran inválida la norma. Otro nivel es en donde todos los demás jueces, que no son federales, todos los locales, pueden desaplicar una norma que infrinja la Constitución. En esta interpretación conforme, a lo más que pueden llegar es a desaplicar una norma que consideren inconstitucional y o inconvencional. Y el otro nivel es para todas las autoridades públicas. Todas están obligadas a interpretar los derechos humanos buscando siempre, el principio pro persona, buscando su aplicación más amplia o su restricción más corta. Ahora, ¿qué tiene que ver el Parlamento en este modelo de control de convencionalidad? Entra en estos 3 niveles, podemos decir que entra en el primero, le importa mucho el primero. ¿Por qué? Porque el juez federal puede anular las disposiciones que dicte el Poder Legislativo estatal o federal. Es decir, puede anular del orden jurídico. Por supuesto que le importa al Parlamento. Otra parte donde entra el Parlamento es en esa obligación de todas las autoridades a desarrollar los derechos humanos, a interpretarlos siempre de la manera más acorde. ¿Y cuál es el problema? Bueno, sabemos que hay resistencias, todavía hay resistencias del Parlamento en sí, podemos decir Latinoamérica, Iberoamérica, por quedarnos en un recorte del mundo más apegado a nosotros, pero de todos modos tenemos esa tradición eurocéntrica. El Parlamento, sabemos, se formó en un Estado soberano, con mucha menos población, había 1,000 millones de habitantes cuando se formó el Estado moderno. Hoy tenemos 7,900 millones de habitantes, conectividad, diversidad, reclamos por ocupar el espacio público. Es otra sociedad la que está ahora con una estructura todavía enclavada en el sistema nacional de un parlamento, en donde se entendió que el ciudadano está para ser feliz y que haga sus cuestiones o desarrolle su vida personal, y el ejecutivo, legislativo y judicial para los poderes del Estado. Bien, hay resistencias. Ahora vamos a acercarnos un poquito más a lugares en donde está poco explorado todavía.
que es la función legislativa. Porque la función legislativa es algo muy propio, son esos interna corporis acta de los parlamentos, en donde casi quieren, bueno, no se metan como en la forma en como yo hago las leyes. Pero ya el control de convencionalidad también está afectando o está impulsando a que cambie esa forma de hacer las leyes. Tenemos en este aspecto tratados internacionales, convenciones, convenios, la OIT, en donde se le dice al legislativo, haga usted consultas previas. Básicamente han sido en dos, en materia indígena y en materia de discapacidad. En materia indígena hay ya más avance, pero donde no se ha explorado y donde todavía falta por avanzar, por concretar, es en la materia de discapacidad. ¿Por qué? Porque hay una obligación convencional. Ahora, no importaría el número de personas, pero hay 650 millones de personas con alguna discapacidad en el mundo. Si eso lo concatenamos con la familia, hay 2.000 millones de personas relacionadas con el tema de discapacidad, según la ONU. Hay una convención vinculante sobre los derechos de las personas con discapacidad y fue la primera convención que se aprobó en el siglo XXI, aprobada inmediatamente en el 2006 y ya en este instrumento se abandona, es un nuevo paradigma, ese trato asistencialista a dar uno más autónomo en donde las personas en situación con situaciones de discapacidad puedan interferir, opinar sobre las políticas públicas y sobre las leyes en donde van a estar afectados. Y esta convención, específicamente en el 4.3, dice que en la elaboración y aplicación de la legislación, los estados partes deben de celebrar consultas estrechas. Y este es importante porque la Corte Mexicana ya se ha referido a este dispositivo para anular leyes, anular reformas que no cumplen con este parámetro. La Corte ha tenido que irse a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad porque el orden jurídico nacional todavía lo ignora prácticamente. También existe un protocolo facultativo que es vinculante. Sobre todo las observaciones generales se toman como parámetro del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU. También en el sistema interamericano, desde el 99, tenemos a la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra personas con discapacidad, y también establece en el artículo 5 que en la elaboración de estas normas deben de participar personas con discapacidad, representantes que puedan abonar a lo que se establece, a las leyes que se van a aplicar. Se hizo un estudio de 10 constituciones en Latinoamérica y de ese estudio, Brasil, Costa Rica y Panamá sí mencionan a nivel constitucional la obligación de consultas a personas con discapacidad, pero para el Ejecutivo. No mencionan para el Legislativo, solamente para el Ejecutivo. En los demás estados, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Paraguay, Panamá, Uruguay y México, en la forma de hacer las leyes, a nivel constitucional, no mencionan la obligación del legislativo de efectuar consultas. Hay algunos estados que ya mencionan la de realizar consultas, como Bolivia, por decir alguno, en materia de derechos indígenas, pero en discapacidad todavía no está concreto en el sistema jurídico nacional. Sí se observó, por ejemplo, en Argentina y Brasil. Aquí Brasil sí eleva a rango constitucional los trabajos de comisiones y sí obliga al legislador a hacer audiencias públicas con entidades de la sociedad civil. Ya hay una obligación, ya no es disponible para el legislador. En Argentina, bueno, encontré que en el artículo 40
numeral 23 de la Constitución Nacional, también le mandata al legislador que promueva medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades, especialmente en niños, mujeres, ancianos y personas con discapacidad. Al menos se puede interpretar que una de estas acciones positivas tendría que ser un sistema de consulta más idóneo y además efectivo. A nivel de México, se estudió la ley federal, las 32 leyes estatales y todos los ordenamientos parlamentarios locales, que son más de 100, y es casi nula la obligación del legislador de acatar esa obligación convencional. Incluso la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad habla de la obligación de consultas, pero obliga nada más al Ejecutivo. Se está olvidando, se deja de lado al Legislativo. En Morelos es un estado, aquí sí hay una comisión de atención a grupos vulnerables y están obligados a realizar esas consultas. Entre esas personas, también a personas con discapacidad, y también el Congreso de la Ciudad de México, que es una de las más nuevas legislaciones parlamentarias, también tienen que hacer parlamentos abiertos obligatoriamente. Entonces vemos que obligatoriamente, nada más en un estado, 2 estados, tienen que hacerlo. ¿Y cuál es el problema? Pues que a veces no se hace y que esto llega a los tribunales y donde tienen que desaplicar y tienen, en unos casos, o si no, tienen que anular las normas que son inconstitucionales. Y algo interesante que también es poco conocido es que hay un manual para parlamentarios sobre la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo. La ONU ya elaboró un manual para parlamentarios. Obviamente el manual no es vinculante, pero al menos está diciendo cómo hacer. Y sí les explica y sí explica cómo llevar a cabo o internalizar las obligaciones sustantivas de derechos, cómo en la legislación aterrizar estos derechos de igualdad o una igualdad sustantiva. Y hay un apartado que sí les dice cómo desarrollar todas estas audiencias públicas, que deben ser con previo aviso, con publicidad suficiente, con formatos accesibles como macrotipos, braille, lenguajes sencillos, de tal manera que puedan participar plenamente. Incluso habla de que los edificios deben estar adecuados para el acceso fácil y adecuado de las personas con discapacidad. Esto, bueno, ahora que estamos en pandemia, pues cada vez pues es menos el pretexto o la limitación para una comunicación. También existe el Manual de Buenas Prácticas Parlamentarias de la Unión Interparlamentaria. Esta Unión Interparlamentaria la conforman varios estados, es autónoma, pero la ONU la consulta, es más, participó también en el manual sobre la convención y les explica unas buenas prácticas parlamentarias, cómo integrar a las organizaciones relevantes, cómo hacer un registro público de las organizaciones, cómo comunicarse. Es decir, ahí ya está el porqué, pero también está el cómo, a falta de reglamentos nacionales. Y ahora, claro que no todo tiene que estar en el derecho, pero al menos si lo hicieran. Y resulta que les puedo comentar al menos 2 casos de las acciones abstractas de inconstitucionalidad en donde se ha anulado una norma por contravenir a la convención. Está la acción que se llama la 68 diagonal 2018 y en este caso, y fue aquí en mi estado, en San Luis Potosí, la sentencia salió apenas en agosto de 2019 y la promovió la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, promueve la acción de inconstitucionalidad y entonces
resulta que en el último concepto de violación, hay 6 conceptos de violación, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos explica y dice que además de todo lo que ya reclamaron, no hubo consulta. Simplemente no realizaron ninguna consulta. Así que en el informe se le pregunta al Poder Legislativo del Estado, pues ¿por qué no hubo consulta? Y lo que sorprende es que el Poder Legislativo Estatal asegura por escrito ante la Corte en su informe que no estaba obligado a llevar a cabo una consulta previa. Lo asegura que no estaba obligado y porque no se verificaba ese supuesto en el artículo 4.3 de la Convención, que eso solamente implicaba o solamente tenía que ver con el Poder Legislativo. Por supuesto, la Corte argumentó que una ausencia de consulta en cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad significaría no considerarlas en la definición de sus propias necesidades. Doctora, quedan 3 minutos, por favor. Ay, muchas gracias. Entonces, la Corte dice que si no se hace consulta, se vuelve de alguna manera a ese modelo rehabilitador o asistencialista, donde se opina y se legisla en el nombre de un sector de la población sin tomarlo en cuenta. La Corte también explica que el derecho a la consulta de las personas con discapacidad está estrechamente ligada con los principios generales de autonomía e independencia que rigen la Convención. Y esto ya se había plasmado incluso cuando se hizo la Convención en un lema que dice nada de nosotros sin nosotros. Por supuesto que se declaró inconstitucional la norma. Y el otro caso, que solo lo comento, también es una acción de inconstitucionalidad, la 1 del 2017, en donde no fue suficiente la consulta. Incluso los que demandaron, que es la Comisión de los Derechos Humanos, demandaron otros conceptos de violación y como hubo foros, entonces no demandó la ausencia de consulta o que se hubiera hecho mal, pero la Corte de Oficio detectó que no fue una consulta suficiente, que se publicó en el periódico que iba a haber foros, pero no se citó a los organismos especializados, mucho menos se citó a las personas con discapacidad que quisieran participar, ni tampoco se brindaron las facilidades. Bien, esto todavía no ha sido desarrollado o digamos que apenas está desarrollando y plasmando en los ordenamientos nacionales la consulta en materia indígena, que también hay mucho que hacer. Y la consulta en materia de discapacidad está todavía más invisibilizada. Entonces, es un tema que está ahí y que es parte de una investigación más profunda, empírica, sobre lo que está haciendo la Corte y cómo se está sucediendo un control de convencionalidad en este tema. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora, por su exposición. A continuación, hará el uso de la palabra el doctor Mario Mirón, profesor titular de la Cátedra A de Derecho Constitucional de los Poderes de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la UNE y profesor extraordinario de la UNE. El tema que va a exponer es la pertenencia, ¿no es cierto?, de las bancas en el derecho público argentino. Tiene el uso de la palabra, doctor. Muchas gracias. Cancelar el silencio. Ahora sí, ¿verdad? Buenas tardes de nuevo. Bueno, muchas gracias a este ciclo ya por cierto prolongado y que en el devenir continúe como hasta ahora, exitoso, que desarrollan los colegas de la Capital Federal del Colegio de Abogados a través de estas iniciativas que tienen Daniel Rodríguez Masdeu y María Gracia Nenzi. Nos permite, como en esta oportunidad, tratar
temas de subido interés institucional, como en este particular caso, seguramente más allá de las limitaciones de este expositor, la temática de la pertenencia de las bancas en el derecho argentino. Digamos que de cara al dictado de una constitución, quien la dicta y en lo que al punto concierne, puede, por ejemplo, establecer alguna de estas tres alternativas en la materia. Disponer que la banca pertenece al pueblo que elige al representante. 2, establecer que el elegido, diputado o senador, es el dueño de la banca. Y en tercer lugar, consagrar que la banca pertenece a la expresión política, al partido que nominó al candidato. Creo interpretar que en el derecho argentino, con ligeras excepciones de algunas constituciones provinciales, es un lugar común que se ha optado de modo expreso a veces y implícito en otras por la idea de que las bancas pertenecen al pueblo, que es quien elige a sus representantes. Digo que esta regla del derecho público argentino tiene al menos 4 excepciones en el derecho público provincial, porque las constituciones de la provincia de Catamarca, La Rioja, Río Negro y Santiago del Estero se pronuncian por el hecho de que la banca pertenece al partido político que propuso al candidato electo. Sin embargo, no conocemos, al menos en el derecho positivo argentino, que a través de una disposición se prevea que los escaños obtenidos o el escaño obtenido sea de propiedad del elegido. Pero ahondando en la temática que vamos a desarrollar, digamos que este suele ser un problema recurrente que donde más exterioriza su debate es en el ámbito de las provincias argentinas. Porque en esos ámbitos la disciplina partidaria suele hacerse sentir con mayor rigor y ofrece escenarios donde la política del hecho consumado, es decir, la política agonal, exhibe muchas veces resultados reñidos con el derecho. Y suele ocurrir que en la atmósfera de esa realidad existencial, estos problemas se ven acrecentados por el escaso debate científico que la fuerza de los hechos impone, y es un lugar común en la versión de la desfederalización que vivimos los argentinos, que como la prensa argentina se nutre de los sucesos registrados en torno al Gran Puerto, este tipo de extremo que, como decía, se hace sentir con más intensidad en las provincias, no se ventilen lo suficiente ante la opinión pública. Reitero lo dicho inicialmente. Creo que desde la perspectiva de la Constitución Nacional, el debate de la pertenencia de las bancas parece resuelto con el texto mismo de nuestra ley mayor
al menos desde la reforma del año 94. En ocasión de esa innovación constitucional, a las asociaciones partidarias se les reconoció especial estatus como organizaciones fundamentales de la organización política y se les admitió o se les dio la aptitud de nominar candidatos para cubrir los poderes del Estado. Pero ¿de dónde se infiere la afirmación vertida? Bueno, veamos que el artículo 38 de la Constitución Nacional reconoce a las expresiones partidarias para postular candidatos. Y en el seno de la Convención Constituyente de ese año, no hubo acuerdo unánime entre los convencionales al momento de insertar esta disposición, pero quedó flotando en la idea mayoritaria de la convención de que la afirmación que los partidos políticos pueden nominar candidatos no está concebida en forma exclusiva y excluyente para los partidos políticos. Esto es, los partidos tienen la facultad de nominar candidatos, pero no hacerlo con exclusividad, lo que ha traído, si se quiere, una consecuencia, y es el hecho de que la ley de partidos políticos que establece el monopolio de las nominaciones para los partidos políticos ha devenido inconstitucional a tenor de este nuevo formato del artículo 38. Y correlativamente, esta inconstitucionalidad genera hoy también una inconstitucionalidad por el Congreso de la Nación que no ha regulado la posibilidad de que existan candidaturas independientes. No estoy, entiéndase, defendiendo la institución de las candidaturas independientes, sino describiendo una realidad que existe a mi juicio y de calificados exponentes de la reforma constitucional como Raúl Alfonsín, Antonio María Hernández y Horacio Rosati, de que los partidos han perdido el atributo de regular con exclusividad la nominación de candidatos. Es decir, funcionamos en nuestro sistema republicano de acuerdo a la idea y al hecho de que los partidos proponen y el pueblo elige. Porque repárese que la hipotética idea de conferir a las expresiones partidarias el monopolio de las postulaciones puede cerrar con la idea de que las bancas son de su pertenencia. Y de seguirse esa idea, por ejemplo, podría afectarse la inmunidad de opinión que la Constitución Nacional prevé, siguiendo el modelo de muchas cartas constitucionales mundiales, esa facultad para los legisladores. Es decir, porque claro, cada vez que un legislador reivindique el derecho a opinar libremente, podría encontrarse con una directiva partidaria que lo desautorice. Propiciar entonces que la banca legislativa
sea patrimonio de un partido político, importa concebir a los legisladores como decorativas o inanimadas figuras de un museo de cera, donde los representantes tendrían que limitarse a ocupar un espacio físico asignados por sus dueños. Importaría también superar las reglas del mandato imperativo y hasta la revocabilidad del mandato por decisión de un partido político. Ahora, esta tesis que creemos desarrollar no encuentra una idea opuesta en el hecho de que la misma Constitución, en el artículo 54, establece que los únicos que nominan candidatos al Senado Federal son los partidos políticos. Aquí, hay que decirlo, la Constitución ha hecho una excepción con la nominación de candidatos, pero esa nominación de candidatos en modo alguno importa que el partido político sea el dueño de la banca en cuestión. Creo recordar también que en agosto del año 2006, la Cámara Nacional Electoral en la Argentina dictó un ajustado fallo en el caso de Enzo Pagani, cuando afirmó que las bancas pertenecen al pueblo. Es cierto, esta seguramente es una de las tantas ficciones que tiene el derecho constitucional de los poderes. Es decir, es una ficción porque cómo buscar un manto para legitimar esa representación. Pero en definitiva, y para ir cerrando mi exposición y respetar los términos que se me han acordado, creo que con excepción de aquellas 4 constituciones que hoy mencionaba, donde se establece expresamente que las bancas son de los partidos que nominen a los candidatos, cuya inconstitucionalidad, a mi juicio, es manifiesta, pero por lo que sé y hasta donde sé, nunca se ha planteado esa incongruencia constitucional con la Constitución Federal desde que, existiendo una directiva tan contundente, aunque implícita, de la Ley Mayor de la Nación, los estados federales de nuestro sistema no pueden eludir su contenido. Creo que la extravagancia de reservar la banca para un sector conduce a una seria afección de la división de poderes y también de la responsabilidad política de los electos. Terminan por desnaturalizar las notas esenciales de la forma republicana y significan un desconocimiento a los valores constitucionales. Muchas gracias. Doctor, le quedan 3 minutos, por favor. Ya bueno, redondeo la idea. Terminó casi justo. Muchísimas gracias por su exposición. Bueno, muchísimas gracias, muy amable. No, a usted, por favor. A continuación, hará uso de la palabra el doctor Luis Sánchez Caballero Rigalt, director de Comunicación Social y Relaciones Públicas del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, México. Máster en Derecho Constitucional, diputado en la Cámara de Diputados del Estado de México en la 67ª legislatura. En la Asamblea Legislatura del Distrito Federal ha sido secretario técnico de la Comisión de Gobierno en 2 ocasiones, tercera y séptima legislatura, enlace de la Coalición Parlamentaria Socialdemócrata, coordinador de Comunicación Social del Grupo Parlamentario del PRD,
coordinador de asesores del Grupo Parlamentario de Democracia Social. Tiene el uso de la palabra, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenas tardes. Agradecer como siempre a Daniel y a María Gracia que me consideren. Y bueno, solamente hacer un pequeño preámbulo que hoy en mi país acabo de... Perdón, doctor, ¿le puedo hacer una pequeña interrupción? Su tema, el tema de exposición es la facultad de iniciativa de los organismos constitucionales autónomos en México. Ahora sí, muchísimas gracias. Gracias. Les comentaba nada más como un anuncio parroquial que la Suprema Corte de Justicia de la Nación acaba de despenalizar el aborto o la interrupción legal del embarazo en México, pero es algo muy importante y es algo por lo que habíamos luchado muchos años, entonces estoy de plácemes, eso no va a ser un aviso y quiero comenzar de lleno al tema. Voy a platicarles muy brevemente sobre las facultades de iniciativa de los órganos constitucionales autónomos y me centraré en la experiencia que tiene justo el Tribunal de Justicia Administrativa. Como un órgano particularmente especial en la Ciudad de México, actualmente se concibe la iniciativa como algo diferente del mando de dictar la ley, considerándola como un acto que pone en marcha el proceso de elaboración del texto legal. En la Ciudad de México es el Congreso de la Ciudad de México quien decide o no tomarla en consideración y no forma uno de los elementos constitutivos de la ley, sino del procedimiento como una colaboración de los diferentes poderes del Estado en la función legislativa. Las cámaras legislativas pueden deliberar sobre textos sometidos a ellas con suficientes garantías para el interés general. Afortunadamente, en estos tiempos modernos ha dejado de ser exclusiva de los poderes del Estado y se concede tanto al Poder Legislativo, que son sus convenios titulares, como al Poder Ejecutivo, a los ciudadanos y ahora a los tribunales y a los organismos autónomos la posibilidad de presentar iniciativas de ley. La facilidad con que se ha entendido la iniciativa legislativa está justificada en un Estado de Derecho de signo moderno y actual, que recoge las aportaciones a la tarea legislativa de quienes disponen de los datos para mejorar textos legales. Todo elemento de la estructura de los poderes del Estado ha de ser constatado con la Constitución. Los componentes de cualquiera de los órganos del Estado y de sus mutuas relaciones han de ser rigurosamente constitucionales y ninguna interpretación de la problemática del derecho público puede vulnerar los principios constitucionales, ya que precisamente la Constitución en su parte orgánica estructura el aparato del Estado y las posibilidades de su funcionamiento. El poder del Estado es una fuerza del pueblo que compone la base real de la comunidad política, lo que se denomina poder constituyente. Esta fuerza social se ordena jurídicamente en la Constitución. En ese aspecto el poder es único y cuando se habla de división de poderes nos referimos a la combinación del poder con los órganos que los detentan. De ahí la importancia de que pueda ampliarse esta facultad de presentar iniciativas. Los elementos de la división de poderes, de acuerdo con la teoría clásica, es una pluralidad de entes, una variedad de funciones o de actos estatales típicos y diferenciados entre sí por caracteres objetivos, un principio de atribución de facultades a determinados órganos. El sistema se complementa con un medio de articulación de los organismos y funciones entre sí a través de mecanismos de paridad, o sea, independencia de poderes, de jerarquía, coordinación entre ellos y de interdependencia unos de otros. En un primer momento se le daba una interpretación rígida a la división de poderes, se entendía que cada estructura de órganos del Estado debía tener atribuciones exclusivas y una función estatal que lo tipificaba. De este modo, el Poder Judicial y por consiguiente los órganos jurisdiccionales les recaería exclusivamente la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. De acuerdo con los principios de la democracia moderna, constituidos en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, se busca la legitimidad del gobierno con un control de poderes por parte de los ciudadanos para que no se pierda la libertad. La separación entre el poder legislativo como poder político por excelencia ejercido por el Parlamento, compuesto por los representantes del pueblo y encargado de la creación del derecho, y el Poder Judicial, un poder inminentemente técnico ejercido por jueces profesionales, cuya tarea, aparentemente, se agota en la aplicación de las leyes dictadas por el Ejecutivo. Afortunadamente, poco a poco se ha superado la idea de que solo el legislador puede crear las normas, en tanto que el juzgador solo debe aplicarlas, aunque también con mayor frecuencia se escucha que interpretar significa dilucidar el sentido de la norma y que para interpretar se requiere recurrir a la intención del legislador. Se trata de afirmaciones en las que subsiste la idea de que el legislador hubiera advertido todo lo que tenga que ser regulado por el derecho, que cada palabra establecida tiene un significado que le es esencial, que las palabras del juez solo son la exteriorización de la voluntad del legislador y que el juez carece de discrecionalidad. De acuerdo con Hans Kelsen,
Los impartidores de justicia no solo juzgan, también crean derecho. De acuerdo con las sentencias del juez, es producto de un acto de voluntad y no de mero conocimiento. Y en la sentencia se concretan una serie de elementos que en la norma general aplicada solo son mencionados en forma abstracta. La norma general señala un marco de posibilidades que el juez llena al elegir una de ellas cuando crea la norma individual, y resulta necesario fortalecer la relación entre poderes a través de consolidar los vínculos y crear nuevos espacios de interacción. Un nexo trascendente en la relación es la iniciativa legislativa. De acuerdo con esto, existe la creación judicial del derecho. La separación entre la función del Poder Legislativo como creador de las normas generales y el Poder Judicial como mero aplicador de esas normas resulta insostenible actualmente. Las normas creadas por el Poder Legislativo son obligatorias para todos y en especial para los impartidores de justicia. En cambio, las normas generales, mediante las cuales el juez justifica su decisión en un caso de laguna normativa, no obligan en principio a los otros jueces, pero una norma general creada por un juez en un caso determinado constituye un precedente. Si los otros jueces siguen el camino trazado, tendremos una jurisprudencia uniforme. La norma general creada por los jueces adquiere el carácter de obligatoria, pero bien puede suceder que otro juez resuelva de otra manera un caso análogo. En tal situación tendríamos normas generales incompatibles. Para que los jueces estén en condiciones de cumplir su función, es necesario que el derecho suministre a los impartidores de justicia la posibilidad de resolver todos los casos mediante la aplicación de las normas generales. Por derecho, pues todos sabemos que se conoce al conjunto de normas generales dictadas por el Poder Legislativo y el Ejecutivo en primer lugar. La tarea de los jueces se circunscribe a la aplicación de las normas generales a casos concretos, lo que implica que el derecho debe ser integral y coherente en el sentido que debe contener a una solución para todo problema para que sea sometido al juez y que no haya dos o más soluciones incompatibles para el mismo caso. En el caso concreto de la Ciudad de México, la Constitución Política de la Ciudad de México, promulgada el 5 de febrero de 2017, que entró en vigor el 17 de septiembre de 2018, o sea, apenas va a cumplir 3 años, surge como un instrumento legal de avanzada en el sistema jurídico mexicano. Ya lo hacía alusión mi compatriota, de que es muy reciente el instrumento mexicano, en el que se hace una reestructuración de las instituciones locales, de sus funciones y competencias. Se introducen nuevos derechos humanos y se articula una nueva forma de entender la administración pública. Teniendo en cuenta la división de poderes clásica de los estados modernos, se estructura a los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, así como a los órganos autónomos de la Ciudad de México. Resulta, por tanto, toral destacar el papel del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México dentro de la estructura organizacional de la Ciudad de México, puesto que se trata de un tribunal especializado en materia administrativa, dotado de plena autonomía jurisdiccional, administrativa y presupuestaria. La Constitución de la Ciudad de México denomina el capítulo 3 de la función judicial al conjunto de órganos que tienen atribuida la función de juzgar y que entran en relaciones interinstitucionales con el resto de la estructura del Estado. La particularidad de la Constitución de la Ciudad de México es que por primera vez ha articulado la función jurisdiccional con una fórmula equivalente a la que existía para los demás poderes. La caracterización de la función jurisdiccional era difusa y habría que distinguir dentro de ella dos clases de funciones. La tradicional, que era la de emitir actos procesales, y la segunda, la instrumental o previsora de medios propios de los actos administrativos. La imputación de la primera era a cada uno de los tribunales y en conjunto a todos ellos dentro del sistema de independencia y no de jerarquía propia de los juzgados y tribunales. Los actos administrativos necesarios e instrumentales para que pudieran actuar aquellos que se encomendaban en definitiva al Poder Legislativo. El artículo 40 de la Constitución Política define al Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, que forma parte del sistema de impartición de justicia. Esto es muy importante. El tribunal, no obstante formar parte del sistema de impartición, es un órgano autónomo. No dependemos del Poder Judicial de la Ciudad de México, que forma parte del sistema de impartición de justicia, dotado de plena autonomía jurisdiccional, administrativa y presupuestaria, para el dictado de sus fallos y para el establecimiento de su organización, funcionamiento, procedimientos y, en su caso, recursos contra sus resoluciones. La autonomía de la que goza el Tribunal de Justicia Administrativa es la nota distintiva de los tribunales que tradicionalmente se conocieron como de lo contencioso administrativo. Esto es porque algunos tribunales todavía en la República Mexicana dependen del Ejecutivo, lo cual es un contrasentido, porque somos los que se encargan de dirimir las controversias entre la administración pública centralizada y los particulares, y son como juez y parte. Eso, afortunadamente, en la Ciudad de México no se tiene, y por eso es importante esta precisión sobre la facultad. No es menor citar al legislador que al presentar la iniciativa que dotó al Tribunal de Justicia Administrativa la posibilidad de expedir leyes,
de presentar iniciativas, sostuvo: estamos pues en plena autonomía y máxima independencia del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. De ahí que sea imprescindible que le sea reconocida la facultad para iniciar leyes y decretos ante el Congreso de la Ciudad de México. Situación que sucede con el Tribunal Superior de Justicia y el propio Tribunal Electoral de la Ciudad de México en el artículo 31.1, fracciones D y F de la propia Constitución local. No hay razón válida para que este tribunal se encuentre excluido de esta facultad, si bien debe ser ejercido únicamente en las materias propias de su competencia, máxime si se trata del órgano jurisdiccional especializado en materia administrativa, donde se encuentran los servidores públicos con el mayor conocimiento en la materia y con la capacidad de proponer reformas legales precisamente en las materias de su competencia. Por ello, y aunado a la competencia que a los tribunales en materia de controversia respecto a la administración pública local y de particulares que les dota el artículo 116, establece: el poder público de los estados se dividirá para su ejercicio ejecutivo, legislativo y judicial, y no podrá reunirse en dos o más de sus poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse en el legislativo ni en un solo individuo. Los tribunales de justicia administrativa tendrán a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública local y municipal y las particulares. Imponer los términos que disponga la ley y las sanciones a los servidores públicos locales y municipales por responsabilidad administrativa grave y a los particulares que incurran en actos vinculados con faltas administrativas graves, así como para afincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la hacienda pública, al estatuto municipal y al patrimonio de los entes locales o municipales. Para la investigación, sustanciación y sanción de las responsabilidades administrativas de los miembros del Poder Judicial de los Estados, se observará lo previsto en las constituciones respectivas, sin perjuicio de las atribuciones de las entidades de fiscalización sobre el manejo, la custodia y la aplicación de los recursos públicos. En este sentido, la Asamblea Constituyente incorporó en armonía con la Constitución Federal al Tribunal de la Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Así, el Tribunal de la Justicia Administrativa forma parte del sistema de impartición de justicia dotado de plena autonomía. Pertenece, como les decía, al sistema de impartición de justicia. Es un órgano especializado donde se encuentran los servidores públicos con mayor conocimiento en la materia, con la capacidad de proponer reformas legales en materias de su competencia. Por ello, el legislador local determinó conferir la facultad para presentar y perfeccionar las leyes inherentes a su organización, funcionamiento y procedimientos, teniendo como consecuencia una debida, correcta y eficiente y eficaz legislación aplicando de dichos textos normativos. Pero esto no es una concesión gratuita. La concesión de facultades hechas por la Constitución, desde mi punto de vista, es lo adecuado para que pueda cumplir sus funciones. Hay en la norma suprema una relación directa e inmediata entre iniciativa y autonomía. Todos los órganos constitucionales dotados de autonomía gozan directa o indirectamente de la facultad de iniciativa legislativa. Lo anterior así resulta debido a que la facultad de gobernar consiste en trazar las directrices de su funcionamiento y en apreciar discrecionalmente sus problemas. Una de las consecuencias derivadas es que puede impulsar una ley para resolverlos, por medio precisamente de la iniciativa legislativa. Lo que de lo contrario no puede decirse que tenga autonomía cuando no se tiene independencia en la actuación y carece de auténticos poderes de autogobierno. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Todavía le quedaban 3 minutos. Gracias. A continuación, hará uso de la palabra el doctor Fausto Andrés Segovia Salcedo, subsecretario de Estudios y Evaluación del Ministerio de Gobierno del Ecuador, máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante, España, y la Università degli Studi di Palermo, Italia. Ha sido secretario general del Consejo de la Judicatura 2013-2018, secretario general de la Asamblea Nacional de Ecuador 2011-2013, prosecretario general de la Asamblea Nacional de Ecuador 2009-2011. El tema que va a exponer se llama Las reformas a la ley orgánica de la función legislativa en Ecuador. Muchísimas gracias, doctor. Esperamos su palabra. Muchas gracias. Muy buenas tardes al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, a su director, el doctor Enrique Daniel Rodríguez Masdeu. Muchísimas gracias. Igual a María Gracia Densi, a todos aquellos que en este momento nos acompañan, a todos los expositores. Bueno, un agradecimiento especial por esta gentil invitación. Voy a hacer un resumen muy breve acerca de las nuevas reformas de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, unos avances y retrocesos ahora que en el Ecuador se está debatiendo nuevamente la bicameralidad y la unicameralidad. Antes de empezar, un poco de historia para
quienes nos escuchan y quienes nos miran. El sistema republicano vigente en el Ecuador desde 1830 se diseñó con la existencia de una legislatura que en 14 constituciones fue bicameral y en 6 unicameral. El Ecuador es un país en la actualidad unicameral que desde su retorno a la democracia en el 1939, es decir, desde hace 42 años aproximadamente. El sistema unicameral exige mayor trabajo legislativo que permita solventar los requerimientos de una sociedad en construcción, como en este caso es la nuestra. Desde 1979, la legislatura se denominó Congreso Nacional y desde el año 2008 se denominó Asamblea Nacional. El modelo legislativo que tiene el Ecuador desde 1979, con la vigencia de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se sustentó en la creación de comisiones legislativas permanentes y ocasionales que sesionaban de manera continua para crear los insumos legislativos que serían aprobados por el Pleno del Congreso o por el plenario de las comisiones legislativas que sesionaban en periodos determinados. Con la aprobación de la Constitución del año 2008, por primera vez desde 1830, se establecieron plazos específicos para la aprobación de las leyes que permitieron desarrollar los contenidos constitucionales. Para ello se expidió la Ley Orgánica de la Función Legislativa en el año 2009, norma que permitió la aprobación de los textos legislativos correspondientes. La referida Ley Orgánica modificó sustancialmente la estructura orgánica de la Asamblea Nacional. Primero, concentró las actividades legislativas en el secretario general y entregó la parte operativa a un director general o administrador general. Bien, el Consejo de Administración Legislativa, que aquí en el Ecuador se denomina CAL, antes denominada Comisión de Mesa, y se constitucionalizó en el año 2008 y concentra funciones administrativas, legislativas y fiscalizadoras que agilitan las actividades en todos sus ámbitos. La Asamblea Nacional está integrada por comisiones especializadas permanentes y ocasionales y tiene un trámite legislativo que incluye 2 debates con plazos determinados que no pueden exceder los 5 meses. Esto como un breve antecedente para hablar de las reformas de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Desde su aprobación en el año 2009, las reformas de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, publicada en el suplemento del 10 de noviembre de 2020, es la más importante porque casi modifica el 80% de sus normas. ¿Cuáles son los avances más importantes de la agenda parlamentaria? El presidente o el presidente de la Asamblea Nacional tiene que presentar una agenda parlamentaria anual con la participación de los integrantes del Consejo de Administración Legislativa, presidentes de comisiones y diversas bancadas 60 días luego de su posesión. También se incorpora como requerimientos con fines informativos la comparecencia de ministros, secretarios y funcionarios con rango de ministro. Con fines informativos y con el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, pueden comparecer al Pleno los ministros, secretarios, funcionarios con rango de ministros que ejerzan la rectoría de la política pública a petición de una bancada legislativa o de un legislador con el apoyo de al menos el 10% de los miembros de la Asamblea. Esta es una innovación que no estaba presente en la ley anterior y que se incorpora en esta reforma. También se permite por primera vez en el Ecuador la comparecencia de otros funcionarios con fines informativos y para ello se requerirá únicamente la mayoría simple o la petición de una bancada legislativa o de un legislador con el 5% de integrantes de la Asamblea. El sistema de seguimiento y evaluación de la ley me parece que es uno de los avances más interesantes de esta norma, ya que por primera vez en el Ecuador se incorpora un sistema de seguimiento y evaluación de la ley, con el objetivo de promover la eficacia de las leyes y fortalecer la participación ciudadana. De esta manera se crean 3 subsistemas: el subsistema de seguimiento de la ley, el subsistema de evaluación de la ley y el subsistema de participación ciudadana. Estos 3 subsistemas permiten, de manera adecuada y correcta, cerrar el proceso de formación de la norma y que en el Ecuador carece de estas 3 categorías, es decir, las leyes se aprueban, pero no se evalúan. Las leyes se aprueban, pero no se sabe cuáles son, si se cumplieron o no sus objetivos, y las leyes se aprueban, pero no se sabe si realmente tienen participación ciudadana adecuada en los términos que establece nuestra Constitución.
Un tema que sí realmente preocupa es que la nueva reforma trajo consigo la extensión de plazos para aprobar las normas que se extienden, a mi modo de ver, de manera innecesaria y excesiva. Por ejemplo, para el primer debate se establecen 90 días, para la convocatoria para primer debate 60 días más, para el segundo debate 90 días más, la convocatoria para el segundo debate 180 días y los análisis de la comisión especializada 8 días y la aprobación del texto final 60 días. Esto en total suma aproximadamente 488 días, que eran alrededor de 16 meses. Valores excesivos para una legislatura que requiere normas y cambios inmediatos. ¿Cuáles son los requisitos que se incorpora en la nueva reforma en relación con los proyectos de ley? Primero, pues el texto que se refiere a una sola materia, son temas de técnica legislativa, una exposición de motivos considerando los articulados, así como los requisitos previstos en la Constitución para la ley. En la relación con la exposición de motivos, también hay algunas innovaciones como el enfoque de género, un detalle de los recursos económicos necesarios para cumplir estos objetivos, lenguaje no discriminatorio, así como alinearse al Plan Nacional de Desarrollo y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son en este caso 17 objetivos. Y adicionalmente no tener vicios de inconstitucionalidad, que esta es una innovación que no existía en la norma anterior. Adicionalmente se modifican ciertos contenidos relacionados con la modificación de los nombres de ciertas comisiones especializadas, como derecho de salud, del deporte, derecho al trabajo, y se incorporan otras como soberanía, integración y seguridad integral. Un concepto también interesante e importante, y espero en algún momento compartir con los colegas de otros países, es la integración del concepto de modelo de gestión de parlamento abierto. Que este nuevo modelo de gestión de parlamento abierto exige transparencia en las acciones legislativas y fiscalizadoras y sobre todo mayor participación ciudadana. Estos conceptos de modelo de gestión del Parlamento abierto son una propuesta de la ONU y de la OEA que permiten fortalecer las instituciones a través de la creación de mecanismos adecuados que permitan una participación ciudadana adecuada. Una innovación interesante que espero sea de interés sobre todo de los colegas y de quienes nos escuchan es que se incorporan normas de consulta prelegislativa. La consulta prelegislativa es una disposición que lo incorpora la Constitución del año 2008 para lograr que pueblos y nacionalidades indígenas, así como también el pueblo afroecuatoriano y otras comunidades puedan participar en el proceso de formación de la ley a través de una consulta previa que establece unos requisitos específicos que le permite a este grupo humano poder integrarse en el proceso de formación de la norma. Lo innovador de esta reforma es que la Corte Constitucional dispuso en el año 2010 a que la Asamblea ya genere un procedimiento de consulta prelegislativa a propósito de la aprobación de la Ley Orgánica de uso de recursos hídricos, en donde se establecía la obligatoriedad de esta consulta prelegislativa. Efectivamente, tuvieron que pasar aproximadamente 10, 11 años para que se establezca ya por primera vez en la legislación ecuatoriana estas normas de la consulta prelegislativa. ¿Cuáles son las reglas de esta consulta prelegislativa? Son las que están definidas efectivamente en la ley y que dicen lo siguiente. Primero, la consulta prelegislativa tiene las siguientes reglas. La primera es organizar e implementar una consulta prelegislativa dirigida a las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, el pueblo afroecuatoriano y el pueblo montubio, antes de la adopción de una medida legislativa que pueda afectar sus derechos colectivos, sin perjuicio de que se consulte a otros sectores de la población. Esta consulta prelegislativa, en tanto derecho colectivo, no puede equipararse en ningún momento con la consulta previa, libre e informada, con la consulta popular, ni incluso con la consulta ambiental. Entonces, la norma establece una diferenciación entre estos instrumentos normativos previstos en la legislación ecuatoriana y sobre todo en la Constitución, que son complementarios, pero no son excluyentes. Sin embargo, la ley define claramente qué significa y qué ámbito tiene cada una de ellas. Los pronunciamientos de estas comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, del pueblo afroecuatoriano y pueblo montubio,
se deben referir exclusivamente a los aspectos de manera objetiva que afectan a sus derechos colectivos y sirven para lograr un acuerdo o un consentimiento acerca de estas medidas legislativas propuestas. En relación con el acuerdo y el consentimiento, yo tengo dudas de orden más bien teórico en relación a que si hay un acuerdo, un consentimiento, quizás se vulneraría el derecho que tienen los propios legisladores a incorporar esas normas dentro del derecho positivo. Sin embargo, el texto está en ese término. La consulta prelegislativa en la que yo participé precisamente en el año 2010 a propósito de la ley de recursos hídricos no hablaba de consentimiento, sino hablaba de acuerdos y de contenidos mínimos básicos que deben estar en la ley. Entonces, la consulta tiene un sentido, tiene un objetivo y tiene una meta específica. Bien, esto en relación con los avances. Por favor. Gracias. En relación con los retrocesos, vale la pena mencionar algunos, como son un concepto que no existía en la legislación ecuatoriana, que era la autoconvocatoria, es decir, la Asamblea Nacional puede autoconvocarse, disposición que rompe totalmente con el concepto constitucional y con las normas y los derechos que tienen los ciudadanos en relación con que esta autoconvocatoria vulnera la voluntad de la propia Asamblea. Es decir, si no es del presidente, se autoconvoca y puede tomar decisiones ajenas al ordenamiento jurídico. Y lo último es un concepto muy nuevo y muy raro, que es el retiro del proyecto de ley. Si el proyecto ingresa a la Asamblea Nacional, el Consejo de Administración Legislativa lo califica, ese momento el proyecto deja de ser del proponente y pasa a ser de la Asamblea. Lamentablemente, esta reforma ocasiona el retiro del proyecto antes del primer debate, lo que significa un uso innecesario de una cantidad de recursos que lamentablemente pueden provocar distorsiones en el manejo legislativo. Esto quiere decir que la Asamblea ha debatido un tema y luego del primer debate el proponente retira el proyecto de ley y todo ese debate, esa participación queda totalmente vulnerada. Para finalizar, pues, es la creación de un comité de ética, una institución ajena al ordenamiento constitucional del año 2008, más bien incorporado en el año 1998, que crea un comité de ética formado por un grupo de asambleístas que puede sancionar a los asambleístas. Esto me parece que son los aportes más importantes que puedo compartir con ustedes. Nuevamente les ratifico mi agradecimiento y mi gusto de estar aquí con ustedes. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, doctor. Agradecemos su exposición. Bueno, creo que Daniel tendrás las últimas palabras finales, ¿no es cierto? Creo que sí, gracias, Susana. No, bueno, no nos queda a María Gracia Nenzi, la doctora Nenzi, la subdirectora, a mí y a los miembros del Instituto de Derecho Parlamentario presentes, más que agradecerles a todos la amabilidad, la cordialidad que han tenido con nosotros y la transmisión de sus conocimientos. Como vemos, todas las instituciones democráticas tienen sus bemoles, sus cosas distintas, y a veces creemos que el nuestro es perfecto, o a veces pensamos que el nuestro es lo más imperfecto de todos, y creo que por eso es bueno conocer todos los sistemas democráticos y parlamentarios que hay en los distintos países, para ver que tratemos todos juntos de llevar a uno mejor, que sea beneficioso para todos y cada uno de nosotros. Bueno, nuevamente, muchísimas gracias a todos, Mario, Andrés, Luis, Berenice, Susana y Hernán, que ya no está porque sigue en reunión, y a todos los demás presentes. Muchísimas gracias y nos vemos entonces en el próximo. Que tengan ustedes muy buenas tardes. Muchas gracias.